La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Mi confianza siempre en ti, Bendito y alabado sea el Santo de los Santos, el Rey que viene pronto por aquellos que le esperamos. ¿Y usted cómo está? Que Dios le bendiga, le guarde por siempre. Es grato, sinceramente, el estar con ustedes. Una vez más, me regocijo. Hemos estado estudiando sobre liderazgo. Continuamos hablando sobre liderazgo y los conflictos que se encuentran, los ataques que llegan de un lado y del otro lado. Ataques tremendos, difíciles a veces, de poder repeler, de poder derribar. Pero a través de la dirección de Dios, a través del conocimiento santo, a través de la unción, somos más que vencedores en las luchas y en las pruebas. El hermano Nehemías, que nos habla en ese interesante libro del Antiguo Testamento, Nehemías ha estado trabajando con una gran multitud de hombres fuertemente en la reconstrucción de la muralla de Jerusalén. Una muralla que tiene varios kilómetros en circunferencia de la ciudad de Jerusalén. Ciertamente es un trabajo multimillonario. Si ese trabajo se llevase a cabo en estos días, serían muchos millones que se invertiría en dólares en ese sitio donde trabajó Nehemías. Eso hace más de 2500 años aproximadamente en que Nehemías trabajó en esa reconstrucción de puertas y de muralla y de la plaza de Jerusalén. Como vimos en los programas anteriores, como Sanbalat y Tobías y otros más se dedicaron a hacerle la vida de cuadrito, la vida desesperada a Nehemías, tratando de desanimarlo, tratando que pecara contra Dios, para que desistiera de la obra que Dios le había puesto en sus manos. Amados televidentes que son líderes en las distintas iglesias donde usted se congrega, quiero que preste atención. Nehemías está visitando a Semaías, que era hijo de la persona o de esta mujer llamada Delaía, hijo de Beetabel, porque él estaba encerrado, el cual le dijo a Nehemías: reunámonos en la casa de Dios, es decir, en el templo, reunámonos dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Si esta noche sí, solamente cree que vienen a matarte. Si esta noche vendrán a matarte. Cualquier persona que esté en el liderazgo, al oír semejantes palabras, puede paniquearse, puede entrar terror en su corazón y hacer lo que se le dice que haga. Pero Nehemías sabía quien lo llamó a hacer el trabajo de la reconstrucción, el trabajo de la reconstrucción en la plaza de Jerusalén. Él sabía el llamado de Dios. Él sabía lo que Dios le había puesto a hacer. Sabía que Dios estaba con él y que no lo iba a dejar abandonado por nada. Y que la obra que Dios le puso a hacer, ciertamente la haría, y la haría victoriosamente a pesar de la oposición. Si usted ha sido llamado por Dios a trabajar
en el reino, en distintas ramas de una iglesia, sepa que usted va a confrontarse con problemas algunas veces serios, problemas que tratarán de desanimarlo, de desalentarlo, de esquivar la visión que usted tiene, es decir, de hacerlo que esa visión vire para otro lado. Pero recuerde, si Dios lo llamó y le asignó una tarea, procure realizarla conforme a los propósitos, conforme a la voluntad de Dios, para que Dios esté con usted y sea prosperado en todas las cosas que emprenda. La respuesta que le dio a ese falso profeta, es decir, Nehemías le respondió a ese falso profeta, un hombre que se había vendido. Entonces dijo Nehemías, un hombre como yo ha de huir. ¿Quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. Nehemías dice en el capítulo 6, verso 12, entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Le habían pagado para que profetizara mentira, para que profetizase muerte contra el hombre de Dios. Pero gracias que Nehemías tenía sinceramente un discernimiento sobrenatural, podía entender que aquel era un falso profeta. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Qué triste, porque fue sobornado para hacerme temer así y que pecase y que le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Ese es el gran lema de Satanás. Yo escucho muchas veces a hombres de Dios predicar tan excelentemente y me gozo con la palabra que traen. Me regocijo, soy bendecido, soy bien prosperado con esa palabra. Pero de pronto encuentro que otras personas, entre comillas, siervos de Dios, llamados pastores, tergiversan el mensaje hablando groserías, pero hablando cosas pestes. Y digo, de verdad, estos hombres no temen hablar de los siervos de Dios. Los difaman de una forma terrible, de una forma que hasta escalofrío da. Y digo para mis adentros, gracias a Dios que yo escuché esa palabra, la escuché en su original. No la oí como estos la están diciendo, porque agarran palabritas aquí, palabritas allá del mismo predicador y tuercen lo que estos hombres de Dios están haciendo. El asunto es que estos opositores que están contra grandes ministerios, contra grandes hombres de Dios, no se dan cuenta que estos que se oponen un día serán lanzados al lago de fuego, serán lanzados al mismo infierno. No es que se lo decíamos, es que Dios va a pelear todo el tiempo por aquellos ministerios donde la presencia de Dios es palpable, donde la gracia de Dios está. En este caso, vemos a un hombre que se ha dejado sobornar para ir a profetizar mentira. Habrán falsos profetas tratando de desanimarnos, tratando de esquivarnos de la recta final. Mas usted y yo pidamos a Dios que Él controle nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra alma en lo que es la verdad. Y debemos seguir esa verdad. Nunca escuchar a los falsos profetas. Ahora bien, entonces, en el verso 13 dice Nehemías, porque fue sobornado para hacerme temer así, para hacerme totalmente pecar contra Dios
y que le sirviera mi nombre totalmente de una forma de infamación, de una forma de escándalo. Por lo tanto, Nehemías comienza a clamar a Dios, porque esa es la clave. Cuando una persona persiste en tratar de engañarnos, de arrastrarnos, no hay que ponernos nunca al tú por tú. Tenemos el 100% que ir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la persona que nos llamó a hacer el trabajo en su reino. Por lo tanto, es lo que hace Nehemías. Según el capítulo 6, verso 14. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat conforme a estas cosas que hicieron. También acuérdate de Naodías, profetiza, y de los otros profetas que procuraban infundirme miedo. Esta fue la oración que hizo este hombre. Acuérdate, Señor. Y Dios escucha la oración de aquellos siervos de corazón sincero, de corazón recto, de corazón temerosos a Dios. Dios los escucha y les responde sus oraciones. ¿Y qué pasó entonces con la muralla? A pesar de la angustia, a pesar de las amenazas a muertes, a pesar de tanto escándalo contra Nehemías y contra los que hacían la obra. En Nehemías capítulo 6, verso 15, se nos dice que fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul. En 52 días hicieron un trabajo que habría de durar por lo menos sus 2 a 5 o más años de trabajo, porque es un trabajo enorme. Hacer esa muralla con todos los hombres posibles, lo hicieron ciertamente en poco tiempo. Cosa increíble, pero cierto. Murallas que hasta el día de hoy están en pie y parecen que están recién construidas. Fue terminado el muro en el 25 del mes de Elul. Escucha bien lo que declara ese pasaje. Cuán importante es que cuando persistimos en trabajar, no haciendo caso a la voz del diablo, no haciendo caso a la voz del enemigo, alcanzaremos los éxitos. Veremos realizado el trabajo que Dios nos ha encomendado. Miraremos totalmente el respaldo de Dios y miraremos también la derrota de todos aquellos que son opositores. Qué triste, qué lamentable los que se oponen al consejo de Dios. La Biblia dice que cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, dice Nehemías en este caso, cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Esto es lo que sucede cuando los líderes de Dios no prestan oído, no prestan atención a la voz del enemigo, sino a la voz de Dios. Nuestros enemigos que se levantan y que se ven tan altos, tan fuertes, tan poderosos, que parecen que nos van a aplastar, que parece que nos van a destruir, no pueden hacerlo, porque si Dios nos llamó es que Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, si Dios es con nosotros, ¿quién contra de nosotros? Entonces, el triunfo Dios lo da y lo da totalmente maravilloso y glorioso. En poco tiempo, Nehemías había alcanzado la meta. En 52 días alcanzó terminar aquel trabajo importante. Pero vemos entonces que se sintieron con las manos descoyuntadas todos
avergonzados los enemigos, porque Nehemías había triunfado con toda la gente, porque Dios estaba con Nehemías y estaba en la labor de Dios. Y note el verso 16, que cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros. El pavor cayó sobre todas las naciones y se dieron cuenta totalmente que Dios estaba en aquel trabajo, en aquella labor y con aquel hombre llamado Nehemías. Asimismo, en aquellos días, dice Nehemías, iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y de Jonán, es decir, Joanán, su hijo, que había tomado por mujer a la hija de Mesulán, hijo de Berequías. También contaban delante de mí las buenas obras de él, y él se refería a mis palabras y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Así declara Nehemías. Ahora bien, pero a pesar de todo, este líder trabajó y trabajó como un buen hombre y puso las cosas en el orden. Llevó al pueblo a las victorias más grandes y gloriosas. Cuán importante es que entendamos que Dios es un Dios grande y maravilloso. Quiero hablar de otro líder y voy a extenderme con este líder por algunos días, aunque le he estado hablando acerca de este líder que se llama Jeremías. Cuando iniciamos los estudios de liderazgo, hablé de este personaje, de este profeta, pero quiero intensificar un poco más acerca del llamamiento que Dios hace a este hombre. Y veremos este gran ejemplo en el llamamiento que Dios hace a Jeremías. Según el capítulo 1 de Jeremías, verso 1, encontramos las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Natot, en tierra de Benjamín. Entonces le vino palabra de Jehová. Piense en eso que dice el versículo 2. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Aquí la palabra clave para este hombre es que Dios le habló. Los auténticos profetas son aquellos que escuchan la voz de Dios. Esos son los auténticos profetas de Dios. Aquellos que leen las Santas Escrituras, se empapan de la palabra, la enseñan, la predican y lo hacen con tanta eficacia. No se apartan ni a la derecha ni a la izquierda, sino que se aferran en la lectura de la palabra de Dios y así la enseñan. Entonces, vemos en este interesante pasaje que vino palabra de Jehová, pero en el verso 3 se vuelve a repetir. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes 5. Ahora, este hombre fue llamado para ser un profeta. En este llamamiento, Dios pone la palabra que trae bendición y palabra que trae maldición al desobediente. Pero aquellos que en verdad temen a Dios, honran a Dios, la palabra que trajo Nehemías fue para salvarlos, fue para liberarlos, pero en otros casos, aquellos que fueron rebeldes fueron para ser arrancados, para ser removidos. Según el capítulo 25 del libro de Jeremías,
él profetizó sobre 70 años de la desolación que venía para Jerusalén y para Judá. Los auténticos profetas de Dios muchas veces traen palabras que son tan duras, tan terribles de oírlas, que sacuden totalmente al hombre interior de cualquier persona. Es decir, sacuden el espíritu y el alma hasta el cuerpo mismo, todas las entrañas. Cuando este hombre profetiza, es porque Dios le dio la palabra para un pueblo rebelde, para un pueblo que no se quiere sujetar a Dios. Y note, palabra que vino a Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo: desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová. He hablado desde temprano sin cesar, pero no oísteis. Piense en las palabras proféticas que el hombre de Dios está hablando. No se las está inventando el profeta. Es lo que Dios le dio para que le dijese a todo el pueblo de Judá y a los gobernantes de ese entonces. Le dice: ha venido a mí palabra de Jehová. He hablado desde temprano, sin cesarles he hablado, pero no oísteis. En el capítulo 26, versículo 1, ahí vemos que Jeremías es amenazado de muerte por predicar la palabra. En el principio del reinado de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra de Jehová diciendo: así ha dicho Jehová, ponte en el atrio de la casa de Jehová. Habla todas las ciudades de Judá que vienen para adorar en la casa de Jehová. Todas las palabras que yo te mande hablarles, no retengas palabra. Quizás oigan y se vuelva cada uno de su mal camino, y me arrepentiré yo del mal que pienso hacerles por la maldad de sus obras. Es palabra que Dios está soltando a un auténtico profeta de Dios para una casa rebelde. Es decir, para una nación rebelde, Judá y Jerusalén. Cosa terrible, cuando el pueblo peca, cuando los gobernantes pecan. Y Dios le dice en el capítulo 26, verso 4, les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano sin cesar, a los cuales no habéis oído. Los cuales no habéis oído. Millones de almas que han oído la palabra, el santo evangelio, por internet, a través de los medios de comunicación electrónicas, a través de periódicos, a través de libros, a través de las predicaciones en los templos, en las calles, a través de tratados, a través de libros. La gente no quiere enderezar sus corazones, pone toda clase de pretextos, y no quiere corregir su senda, su propia vida. Aunque escucha la palabra de Dios, pero no quiere oírla. Así estaba este pueblo terriblemente endurecido contra Dios. Mas Dios le dijo a Jeremías: les dirás pues, así ha dicho Jehová, si no me oyeres para andar en mi ley, la cual puse ante vosotros, para atender a las palabras de mis siervos los profetas, que yo os envío desde temprano sin cesar, a los cuales no habéis oído. Y yo pondré esta casa como silo, es decir, en soledad, y esta ciudad la pondré por maldición a todas las naciones de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo oyeron a Jeremías hablar estas palabras en la casa de Jehová.
porque había venido multitud de todos los demás pueblos para estar en la casa de Dios. Y Dios le dijo, vete a la casa mía y predícales. Y cuando terminó de hablar Jeremías, todo lo que Jehová le había mandado, que hablase Jeremías a todo el pueblo, los sacerdotes y los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Imagínense que un profeta está llevando palabras de alertas. Por 23 años ha estado profetizando después que Dios lo llama. Por la mañana, por el mediodía, al atardecer, por 23 años. Y el pueblo no había querido oír. Y ahora cuando está profetizando, viene, ¿quiénes? Los sacerdotes, los profetas y todo el pueblo le echaron mano diciendo, de cierto morirás. Todo el pueblo está corrompido, los sacerdotes están corrompidos, los profetas están corrompidos, excepto Jeremías, excepto Jeremías. Jeremías es un hombre que ama a Dios y sirve a Dios y está diciendo exactamente la palabra. ¿Por qué lo quieren matar? Por la palabra de Jehová que está predicando. La gente piensa que los predicadores predicamos de nuestro propio corazón, de nuestra propia mente, de nuestra propia malicia. No. Los auténticos siervos de Dios nos aferramos a la verdad de Dios. No entretenemos a la gente con cuentecitos y con chisticitos, sino que les hablamos tal como Dios dice en su palabra. Entonces, ¿por qué has profetizado en nombre de Jehová diciendo, esta casa será como Silo y esta ciudad será asolada hasta no quedar morador? Y todo el pueblo se juntó contra Jeremías en la casa de Jehová. Querían matarlo. Querían lincharlo para deshacerse del profeta. Tú puedes matar cualquier predicador si Dios te lo permite. Pero las palabras que esos hombres han traído a ti, esas palabras se van a cumplir aunque tú les quites la vida. Porque a Dios no se puede matar ni su palabra tampoco desactivar. Dios hará que esa palabra que Él suelta a través de sus siervos se cumpla al pie de la letra. Y aunque te enojes, relinches, zapatees, te agarres del cabello y te tiemblen los bigotes de coraje, si Dios ha hablado y no te arrepientes, la palabra se cumplirá. Pero si te arrepientes después de escuchar lo que Dios ha decretado, Dios cambiará su plan. Te va a perdonar, te va a limpiar, te va a restaurar y Él mismo quitará su ira de ti. Te va a bendecir en todos tus caminos, porque te arrepentiste. Pero si no te arrepientes y te levantas contra los hombres de Dios que te amonestan a tu favor, para que te eduques, para que escapes de la ira de Dios. Si no los atiendes el consejo de Dios, entonces no hay más medicina. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacios presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.